eso es. Buenas noches, web televidentes. Estamos acá nuevamente en el tercer programa Sin Filtro de Collao TV. Y tenemos hoy día invitado a una figura pública de Concepción, el señor Pedro Cisterna Osorio, aquí a mi lado, junto a quien les habla, Marcelo Figueroa, y nuestro otro panelista estable, nuestro estimado amigo Sergio Lara, dirigente, ¿verdad?, de la Junta de Vecinos de Los Fresnos. Nuestro tercer programa en vivo está dedicado a conversar un poco más sobre Concepción y sobre varias cosas que son particularmente atingentes a nuestro invitado. Por supuesto también nuestro director y amigo Jesús Montanares, y también nuestros auspiciadores, Supermercado Paolita 2 y Minimarket El Parque, de acá del sector Los Fresnos. Señor Pedro Cisterna Osorio, él nació en 1962, estudió la secundaria en el Enrique Molina Garmendia, Liceo número 1 de Concepción, ¿verdad?, y en la Universidad de Concepción, donde nos conocimos, y también se tituló de ingeniero civil químico. Por su paso en la universidad fue presidente de la FEC en el periodo 1986-87, y en donde fue conocido por el sobrenombre de Pete. Es militante de la democracia cristiana y se define como cristiano católico. Fue concejal por Concepción el año 2000-2004 y actualmente es profesor de la Universidad del Biobío y de la Universidad de Concepción. Me imagino que como ingeniero civil químico, ¿verdad? Sí. Ya. Y también precandidato demócrata cristiano a la alcaldía de Concepción. Pete. Estamos entonces... En esta laguna queda, al observarla, queda de manifiesto el grado de eutrofización que tiene en las orillas. Uno puede constatar la gran cantidad de algas que hay y que existen. Ahora, por tanto, es importante iniciar un plan de conservación ambiental en forma más permanente e intensiva. De hecho, se han hecho esfuerzos en esta línea y se ha mejorado bastante la condición de las lagunas de un tiempo a esta parte. Pero está claro que es insuficiente. Pero por otra parte hay que plantearse la posibilidad de hacer de ella pequeños balnearios donde los chicos, los ciudadanos, las niñas, los jóvenes puedan usar estos cuerpos de agua también como un espacio de recreación y de baño. Y en eso es un objetivo un tanto ambicioso, pero que es totalmente realizable y posible. Y para allá debemos apuntar hoy día los esfuerzos, o sea, conservarla ambientalmente, pero también darle un uso concreto. Porque los lagos y las lagunas en general son para que las personas las disfruten y las usen en forma adecuada. Ahora eso tiene como consecuencia y como un beneficio adicional que la gente del sector se compromete con la conservación de las mismas. Así que yo creo que hoy día es necesario ser un poco más ambicioso que la mera conservación ambiental y iniciar todo un programa y a la vez ciertas inversiones en infraestructura que permitan un uso adecuado de las mismas. Bueno, aquí tenemos otra mirada de la laguna Lomende, donde podemos observar que el entorno está bastante bien conservado, hay unos jardines bonitos, hay unos árboles bien mantenidos. Por tanto, en buenas cuentas, aquí no se parte de cero, porque las distintas administraciones municipales anteriores han invertido, han gastado tiempo en esto y han hecho un esfuerzo por conservarla ambientalmente. De hecho, hay un estudio de EULA que tiene un diagnóstico de todas estas lagunas. Entonces, aquí ya tenemos un trabajo previo que va a facilitar las cosas. Pero sí es importante que hoy día nosotros nos pongamos desafíos un poco más ambiciosos, y ese desafío ambicioso es que la gente, la comunidad les dé uso. Y en particular, no solamente las conservemos ambientalmente, sino que además podamos meternos a la...
Bueno, veíamos en el video entonces tu trabajo en la Laguna Lo Méndez, y con eso comenzamos entonces la primera ronda de preguntas. Pedro, ¿qué querías agregar tú con respecto al video, a ese trabajo que se había realizado en la Laguna Lo Méndez? Y Lo Galindo, tengo entendido. Sí, mira, lo que pasa es que yo... es que creo que las lagunas, nosotros tenemos 4 cuerpos ahí de agua bastante privilegiados, que son las 4 lagunas, hay 5 en total, pero yo diría que 4 que son de un tamaño considerable, que son la Laguna Lo Méndez, la Laguna Lo Galindo, la Laguna Redonda y la Laguna Las Tres Pascuales. Entonces, yo lo que agregaría es que a todo este trabajo que han hecho diferentes administraciones municipales, que yo ahí creo que tuvo un rol bastante visionario Ariel Ulloa cuando comienza con el tema de recuperar las lagunas, creo que hoy día podríamos dar un salto cualitativo importante, que sería profundizar ese trabajo de recuperación ambiental, pero además aprovechar estas lagunas como pequeños balnearios locales. Están localizados en barrios bastante populosos, de mucha población, y no pretender hacer unos balnearios que compitan, no sé, pues con Quillón, por ejemplo, ni Dichato, o incluso la Laguna de San Pedro, pero sí que sean un espacio de diversión, de disfrute, digamos, de esa gran cantidad de jóvenes, niños, niñas que viven en todo el entorno donde se localizan hoy día estas lagunas. Y eso tiene una perspectiva muy interesante, sobre todo porque precisamente cuando hay mayor tiempo de ocio de los niños y de los jóvenes es en el verano. Y cuando el día es muy largo, cuando el tiempo quizás son 12 horas, entonces nosotros le ofrecemos ahí, al transformarlo en estos pequeños balnearios, le ofrecemos una alternativa de recreación, de vida, que es muy sana. Y además es un instrumento muy eficaz en cuanto a la prevención del tema de la delincuencia, de la drogadicción y de otros males. ¿Tú querías preguntar? Sí, claro. Estos balnearios a mí me parece una idea bien interesante, pero tengo preguntas. Por ejemplo, si se transforma en un balneario, supuestamente la gente lo va a empezar a usar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se mantendría eso para la contaminación? Tal vez, por ejemplo, servicios higiénicos, tal vez duchas, cosas así, porque sabemos, por ejemplo, que el chileno de por sí es cosa de ver, por ejemplo, en nuestro estero, yo creo que acá luego lo vamos a ver, se canaliza algo y a los pocos días hay una cocina adentro, perros y cosas así. ¿Cómo se mantendría eso? Bueno, yo creo que digamos, si uno se remonta hace 15, 20 años atrás, las lagunas cumplían la función de un vertedero, y eran bastante descuidadas, y creo que con el paso del tiempo, con los trabajos de educación ambiental a nivel local, pero también con todo lo que ha sido el avance de la conciencia ambiental a nivel más global, en esto se han recuperado, y hoy día los hábitos y el cuidado de la laguna claramente ha tenido avances importantes a nivel de la ciudad. Ahora creo que esto hay que profundizarlo, ¿no? Evidentemente. Entonces yo creo que desde la perspectiva del compromiso ciudadano con estas lagunas hay un avance importante que se puede consolidar. ¿Cómo se puede consolidar? Cuando la gente siente que en esas lagunas ya no solamente es un santuario y un lugar agradable para la vista, sino que esas lagunas son donde se bañan ellos, donde se bañan sus hijos, donde se bañan sus primos, donde se bañan sus hijas, sus primos, por ejemplo. Entonces, cambia la perspectiva porque ya la sienten mucho más cercana y más suya. Y evidentemente que eso consolidaría el proceso de avance en cuanto a la conservación ambiental de estas lagunas, porque claramente se ha avanzado, pero con esa relación más íntima, más cercana, yo creo que sería un salto desde el punto de vista no solamente del uso, sino que desde un punto de vista de la protección, porque yo creo que va a aumentar el compromiso precisamente con estas lagunas. Ahora, lo que significa toda la infraestructura, por ejemplo, los baños, todo eso hay que incorporarlo. Ese es un tema que cuando uno presenta un proyecto, por ejemplo, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, como por ejemplo una laguna, y su uso,
evidentemente que incorpora una cantidad de infraestructura en ese proyecto y que vale la inversión. Por lo tanto, hay canales como financiar hoy día un proyecto de esa envergadura. Y después, todo lo que es la mantención, la municipalidad, digamos, va a tener y debiese asumir este tipo de costos, internalizarlo. Si es parte de su función, una de la función social del municipio. En el tópico turístico. No, y además, claro, pero además, por sobre todo, hay que entender que el municipio tiene que asumir ciertos costos y eso tiene que ver con las prioridades. Así como hay gente que prioriza, por ejemplo, unas tulipas en el centro. Hay otros que vamos a priorizar, por ejemplo, la recuperación de las lagunas y el uso de las lagunas y el uso de ellas. Eso tiene que ver un poco con la sensibilidad ambiental y tiene que ver con la definición de sociedad, de ciudad, que tiene cada personaje en esto. Y evidentemente que esos son los matices, y esos son los matices, esas son las diferencias, donde la gente hoy día tiene que decir, bueno, estoy por este proyecto o estoy por este otro proyecto. Claro. Y ahí están, ahí se expresan, esa es la diferencia concreta. Respecto, por ejemplo, al hacer este tipo, supongamos que se lleva a cabo esto y dinero, lo más probable es que existan para hacer este tipo de cosas. La pregunta mía es cómo se mantendría la parte sanitaria, porque yo desafortunadamente desconozco cómo funcionan estas lagunas, cuál es su circulación de agua, es agua detenida, es agua que se renueva, ¿cómo funciona? No, mire, lo que pasa, todas estas lagunas tienen una entrada de agua, ¿no es cierto? Tienen unas afluentes y tienen un efluente, que es la salida. Entonces, en función del tamaño de la cuenca misma de la laguna, uno tiene un volumen, y ese volumen, ¿no es cierto?, exige una cantidad de agua de lluvia, ¿no es cierto?, de aguas nuevas, para desplazar ese volumen y cambiarlo. Nosotros hicimos el estudio en concreto, pero hay que hacerlo ojalá en todas las lagunas, ¿no es cierto?, de cuántas veces más o menos se cambia el agua en Lo Galindo. En Lo Galindo se cambia más o menos, considerando las lluvias y considerando el tamaño de la olla, ¿no es cierto?, que tenemos ahí en la laguna de Lo Galindo, aproximadamente 3 veces al año. Entonces, por lo tanto, esa laguna tiene una capacidad de lavado que no es despreciable, es considerable y anda bien, digamos, desde ese punto de vista. Es una laguna de poca profundidad, en su máxima profundidad anda del orden de los 3,5 metros. Hicimos los niveles con ecosonda y determinamos más o menos cuál era la... Estamos hablando de la... Lo Galindo. Lo Galindo. Pero eso hay que hacerlo en todas las restantes. Ahí yo no tengo datos duros. Entonces, ¿qué pasa? De que estas lagunas, después, ¿qué es lo que se puede hacer como complemento? Nosotros consideramos que es importante en los ingresos de los efluentes, uno podría y se debiese poner, por ejemplo, instalar plantas de tratamiento de bajo costo y ambientalmente muy amigables, que incluso se incorporan paisajísticamente sin ningún problema. Por ejemplo, un humedal. ¿No es cierto? Un humedal, ustedes ven los humedales que existen, más o menos pasa lo mismo, pero uno instala un humedal artificial. Y son las plantas, la arena, son las bacterias las que se encargan de depurar esa agua. Y con eso nosotros mejoramos la calidad de las aguas de entrada y vamos de alguna manera controlando la contaminación. Y desde ese punto de vista controlamos el tema sanitario. Incluso uno puede hacer una combinación de soluciones, que sea, una vez que tenga eso, podría hacer lo que se hace en la Laguna Redonda, que ustedes lo han visto, que son estas bombas, ¿no es cierto? Claro, y uno podría tomar parte de esa agua, recircularla en el verano, como la usan los chicos en el verano en forma más intensa que en el resto del periodo, y reenviarla a la planta de tratamiento en las horas que no se está bañando, en la noche, por ejemplo, hacer este juego y volverla a la laguna. O sea, herramientas desde el punto de vista técnico están y no son en ningún caso de un alto costo. No. Yo me acuerdo tiempo atrás de la laguna Las Tres Pascuanas, Sí. que era una cosa de que uno lo miraba que era como si se hubiera sido plantas comestibles las que se daban encima, era una fertilidad increíble, pero eso se debía a la contaminación que había. Exactamente. Porque, por ejemplo, uno llegaba y se daba cuenta que le sacaban todas estas hojas, pero no pasaba ni un mes y ya estaba todo. La eutroficación. La eutrofización. Creo que ahí se colocaron, por lo que escuché yo, algún tipo de peces que se comían las plantas. ¿Qué pasó con esos sí, peces? Lo que pasa es que ahí se hizo un estudio, porque uno arrancaba esto y en definitiva estas se volvían a generar. Ahora, la eutrofización tiene que ver fundamentalmente con la descarga de nutrientes, fundamentalmente nitrógeno y fósforo. Entonces, claro, uno puede colocar, no sé, reiteradas veces peces, pero mientras no corte el circuito que alimenta
con nutrientes a la laguna, en este caso fósforo y nitrógeno, que básicamente son aguas servidas, orina. Sí. La orina es altamente rica en nitrógeno. Entonces uno nunca va a terminar con la alga, independiente de la población de peces que vaya instalando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro, hoy día hay un manejo mucho mayor de todas estas lagunas y tal como decía usted, la fotografía de hoy día es distinta. Sí, claro. ¿Pero por qué? Porque en definitiva gran parte de las aguas servidas que llegaban ahí, hoy día llegan a los sistemas de transporte, que son los colectores que tiene el río instalado a través de toda la ciudad. Y ahí se ha hecho un trabajo, digamos, importante, considerable, porque había muchas descargas clandestinas. Claro. Entonces hoy día Sí. se ha minimizado, o sea, puede que haya una que otra, pero son considerablemente menores que la que teníamos hace 15, 20 años atrás. Conversábamos en el programa, en programas anteriores, tú te recuerdas, con Antonio Mena, que nos decía básicamente la importancia de los humedales y lo que ha ocurrido, por ejemplo, acá en el sector de los Fresnos, del sector del río Andalién, que varios humedales se rellenaron fundamentalmente para construir proyectos habitacionales que no son de bajo costo, por cierto, y se produjo una intervención bastante fuerte, a lo mismo que con la canalización actual del estero Andalién, ¿verdad? Que en realidad no sabemos qué consecuencias puede tener a futuro. ¿Cómo ves tú eso? Mira, la verdad es que yo creo que el tema de los humedales es un tema que se ha ido agudizando. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Andalién, pero hoy día se suma lo que está pasando en lo que se llama el humedal Paicaví, ¿no es cierto? O en la zona de Tucapel Bajo, ¿no es cierto? Que hay toda una zona que ahí se está urbanizando. Sí. Si uno se traslada después todo lo que es la espalda de las lomas de San Andrés, donde están las lomas de San Sebastián, también es una zona, hay unos humedales ahí entre la conexión de las lomas de San Sebastián y las lomas de San Andrés, en esa ruta, y uno ve en las orillas que hay humedales que ya han sido con todo intervenido y donde se han iniciado procesos de construcción y otros ya están totalmente terminados, todas estas urbanizaciones. Bueno, ahí hay un tema complicado. Primero que los humedales son una fuente de biodiversidad. Desde el punto de vista de la flora, de la fauna que ahí se desarrolla, uno tiene una biodiversidad en el corazón urbano de una ciudad. Por lo tanto, tiene un tremendo valor. Segundo, los humedales tienen la capacidad de almacenar agua y de ser estanque, ¿no es cierto?, de amortiguación de los efectos de la agua lluvia. Sí. Entonces, cuando yo me voy quedando sin humedales, que un poco el extremo de eso es una ciudad de cemento, como se denomina, entonces, claro, ¿dónde infiltro la agua lluvia? ¿En qué lugar? Entonces, porque no todas las aguas son canalizadas y conducidas por sistemas de agua lluvia y llegan, por ejemplo, al río Biobío o al río Andalién. Entonces, ¿qué pasa con esa agua lluvia? Esa agua lluvia, ¿dónde se expresa ese impacto? Se expresa en las cámaras de alcantarillado. Sí. Y uno ve cómo de repente rebalsan, ¿no es cierto? Sí. Y con las correspondientes consecuencias de tipo sanitario. Porque cuando tenemos rebalse de los sistemas de alcantarillado, ahí estamos hablando de un rebalse, no está rebalsando un agua lluvia, está rebalsando un agua servida, que viene con coliformes, que viene con orina, que viene con otras cosas. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ahí hay un tema que necesariamente exige planificación. Nosotros no podemos seguir trabajando y urbanizando sobre los humedales. Y bueno, y está el tema sísmico también, ¿no? El tema sísmico es que, aparte muchas veces de ocuparse y de tener estos tres impactos que son más inmediatos, claro, frente a un tema sísmico, como no se hace un buen trabajo de terreno, ¿no es cierto?, se producen los famosos fenómenos de licuefacción, ¿no es cierto? Entonces se produce el movimiento tierra y muchas veces hay una cantidad de edificios importante en nuestra concepción metropolitana, es decir, Concepción, Montalbán y la zona en general, donde el problema no fue estructural, el problema fue estrictamente de suelo, un mal trabajo de suelo, y hoy día tenemos una buena cantidad de edificios que están parados con toda su estructura, pero no se pueden usar porque quedaron totalmente, digamos, desequilibrados y descompensados. En cuanto a al eje, ¿no es cierto? Al eje, digamos, de gravedad que tenían. Y al cargarlo, o sea, Entonces, desde ese punto de vista, tenemos una cantidad de consecuencias por este uso indiscriminado de humedales para proyectos de tipo urbanístico. como que falta la planificación, ahí falla. No, claramente hay una falla de la planificación urbana, y yo creo que hoy día hay que incorporar al concepto del barrio urbano, hay que
hay que incorporar el concepto del ecobarrio, cómo nosotros hacemos un barrio, urbanizamos, pero con consideraciones de tipo ambiental, ecológica, donde se respeten ciertos equilibrios, donde no traspasemos por una cosa urbana, no rompamos los equilibrios de tipo ecológico instalados que ya están. Porque eso tarde o temprano nos pasa en la cuenta. Sí, claro, como pasó para el terremoto. Sí, acá por ejemplo nos pasó nosotros con esto mismo que la inundación que tuvimos en 2005 y 2006. Sí. Justamente fue por eso, fue porque el estero Nonguén, por ejemplo, que desencadena al río Andalín, el río Andalín que tenía 100 y tantos metros antes de ancho, resulta de que con el puente que se hizo por la interportuaria se le dejó, creo que con 70 metros creo que tenía más del lecho, claro, incluso creo que tenía más. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo? Que toda esta cantidad de agua que caía en los humedales, estamos hablando de Valle Noble, ¿cierto? Que también se ocupó para edificar, todo eso era del río. Entonces, ¿qué sucedía? Que el agua caía ahí. Entonces, ahora, como no hay dónde caer el agua, no empezamos a inundar. No hay capacidad de porteo en Buenas Condes. No Tiene capacidad de transporte, de porteo, y por lo tanto eso empieza a producirse, todo el impacto se empieza hay como un efecto hacia la espalda de la zona intervenida, digamos. Y creo que también hay una diferencia de nivel entre el estero Nonguén y el Andalien, porque creo que más allá, ¿cierto? Incluso el Andalien en alguna parte estaría más alto que alguna parte de acá. Y eso es una compuerta en Buenas Cuentas, una compuerta hidráulica. Cuando este quiere salir se encuentra con una muralla ahí, ¿no es cierto? Y que no permite la salida y genera bastante carga y por lo tanto impide el flujo, digamos, la capacidad de flujo, de transporte que tenemos allá es mucho menor que lo que estamos generando en el área tributaria, que es todo el cerro, que es toda esta zona de Nonguén, porque nosotros tenemos una gran área tributaria que está aportando agua, y esa agua es mucho mayor que lo que puede uno, ¿no es cierto?, transportar justo ahí en la curva. Bueno, vamos también a dar algunos saludos y pedirles que sus comentarios los hagan a través del Facebook, ¿verdad? Collao TV. Estamos transmitiendo en directo desde acá a Los Fresnos. Saludar también a algunos vecinos, a una colega, Jenny, que me encargó que la saludara. Janet también, y quienes nos estén escuchando pueden hacer sus preguntas acá con Pedro Cisternas o a los panelistas, o alguna pregunta en general, algún aporte, lo que quieran señalar. Y vamos a comerciales. Supermercado Paulita 2, calle Vinimelis 1696, Población Los Lirios. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mama. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop hate. Hey, llegamos pa' inyectarte energía. ZK y Crack MC. Paulita 2, atendida por sus dueñas y siempre con la mejor calidad y bajos precios para usted. Ven a Paulita 2. Aquí encontrarás lo que siempre quisiste. Ven a Paulita 2, aquí encontrarás la mejor calidad en frutas, verduras, lácteos, bebidas, vinos y licores, y de todo para su hogar. Visítanos aquí, en el corazón de Los Lirios, en Concepción. Roticería El Parque, siempre con la mejor calidad de precios en frutas, verduras, lácteos, bebidas y todo para su hogar. Visítenos aquí en el Parque Residencial Los Fresnos, calle 2, 1583. Roticería El Parque, donde tu dinero rinde mucho más. No te olvides, visítanos.
Ya, comenzamos ahora con la segunda parte de este programa Sin Filtro y vamos a ver otro video también relacionado con el movimiento estudiantil y con nuestro invitado Pedro Cisterna. Vamos a comentar protagonista de esos años. El segundo video. El gobierno, a partir de esta fecha, podrá hacer uso de las siguientes facultades: trasladar a las personas de un punto a otro del territorio nacional, arrestar personas en sus propias casas o en lugares que no sean cárceles ni otros que estén destinados a la detención o prisión de reos comunes, expulsar del territorio nacional a determinadas personas, restringir la libertad de locomoción, prohibir a determinadas personas la entrada o salida del territorio nacional, suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión, suspender o restringir la libertad de información y de opinión, restringir el ejercicio de los derechos de asociación y de sindicación y, por último, imponer censura a las correspondencias y a las comunicaciones. Que se la llevan, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? Es necesario la mano dura y con la mayor dureza posible. Con la mayor dureza posible. Ya. Bueno, observábamos entonces imágenes de las movilizaciones sociales. No es actual. No piensen ustedes que esto es de la semana pasada. Esto es de los años 80, 86, 87. Tenemos que recordar que la movilización social chilena fuerte desde el año 83, ¿verdad?, hasta el año 86, y posteriormente en el periodo del plebiscito, yo diría que se mantuvo, ¿eh? Sí, fue una cuestión permanente todos esos años. La diferencia fue la circunstancia externa, pero la represión era muy diferente a la de ahora, era mucho más fuerte. Y también, ¿cómo ves tú el movimiento estudiantil ahora y comparándolo con los de esos años y los cambios y lo que piden ahora los estudiantes? Mira, la verdad que yo creo que hay mucha similitud entre el movimiento estudiantil ochentero y el movimiento estudiantil de esta época, en el compromiso, en la capacidad de movilización.
en la capacidad de convocatoria y también en los niveles de unidad que se alcanzan, más allá de las legítimas diferencias que hay entre los dirigentes, producto de sus visiones ideológicas, pero yo creo que hay una capacidad real de ponerse de acuerdo y de entender que la demanda, por ejemplo, de hoy día, que es la educación, requiere de estos sacrificios, o sea, requiere de que muchas posiciones, por ejemplo, que son muy distantes del PC, que son más la izquierda más dura, ¿no es cierto?, termina llegando a acuerdo con el PC y quizás con algunos dirigentes de la Concertación, que son muy pocos en todo caso, casi no existen, porque entienden de que el tema de la educación es un tema, es una pelea muy grande y que exige necesariamente un nivel de unidad razonable, grande. Ojalá que vaya, digamos, hoy día son niveles de unidad considerables los que hay ahí, producto de la convicción que existe al interior del movimiento estudiantil por alcanzar algunos aspectos importantes dentro de lo que son sus demandas estudiantiles en torno al problema de la educación. Ya que tocamos el tema de la Concertación, ¿qué autocrítica haces tú, habiendo sido parte de los conglomerados, ¿verdad?, del concertacionista en estos años, con respecto a lo que se pudo haber realizado con respecto al tema de la educación en particular o la movilización estudiantil? Porque acá lo hemos conversado varias veces. En realidad, en los gobiernos de la Concertación no se habría dado esta situación porque la Concertación, primero que nada, negociaba. Y lo que había era, muchas veces las movilizaciones se desmovilizaban. La Revolución Pingüina del 2006, por ejemplo, es paradigmática. Se bajó, se negoció, pero finalmente no fue mucho lo que se obtuvo. Y consecuencia de esto, los estudiantes ahora plantean una cuestión mucho más radical, ¿verdad?, que ha sumado actores. ¿Qué autocrítica haces tú de la Concertación en los años que fue gobierno y la salida que tuvo finalmente la dictadura militar? ¿La dictadura militar? Sí, la salida que se dio. No, mira, fue una salida negociada. Yo creo que el tema de la lucha estudiantil, por ejemplo, de los 80, es un tema que tiene muchos elementos rescatables de entrega, de generosidad, de capacidad de lucha, así, real. Hay una gran cantidad de jóvenes que dieron un tremendo testimonio. Jóvenes y tú estabas también entre esos jóvenes, pues yo también. Claro, estábamos ahí. Somos herederos de toda esa cultura, de todas esas acciones. Porque y protagonistas de alguna medida. Claro, pero yo te digo, por ejemplo, mucha gente de mi generación, yo la veo, que se fue para la casa. No siguió en el camino político, ni tampoco siguió en el camino asociativo, sino que ya volvió la democracia, comenzamos a trabajar, entramos en nuestras profesiones y nos desvinculamos y sentíamos de repente como que no sé, yo te hablo por un segmento de toda la gente que luchó en esos años, que ahora son profesionales, que están en diferentes sectores, y nosotros observamos como que en realidad fueron otros sectores los que se apropiaron de toda esta situación. Por un lado, la derecha, que es la misma derecha que apoyó a Pinochet, y la que le aplaudía en el fondo, y la que asusaba, y la que sacó provecho en todo este tiempo, y que ahora ocupa cargos de poder, y que durante los gobiernos de Concertación seguía manteniendo esas cuotas de poder. No, está claro. No, mira, yo por eso te decía, yo creo que hay aquí una gran cantidad, la idea era que hay una gran cantidad de jóvenes que dieron la lucha contra la dictadura, hombres, mujeres, ¿no es cierto? Y la verdad es que ahí hay un tema de asalto, de usurpación enorme por parte de algunos actores políticos que yo creo que nunca estuvieron en nada, sí. Nunca estuvieron en la lucha contra la dictadura. Por lo tanto, no sacrificaron, no compartieron los sacrificios de todo un pueblo, y después, como no tenían esa convicción, como no tenían ese compromiso, les fue muy fácil administrar y transar. O sea, así de duro y lamentable. Pero aquí hay una cantidad de gente que en definitiva no le hemos pasado la cuenta, y que siguen ahí con una impunidad desde el punto de vista ético-moral del puerto de la catedral.
así y de duro. sectores que apoyaban el mantenimiento de la dictadura, sectores que estaban porque se mantuviese el sistema y porque no hubiesen cambio. Pero lo más grave es esto, que no es tanto eso, porque por último la derecha es la derecha, y no esperemos de la derecha el respeto a la persona humana, no esperemos de la derecha el respeto a los derechos humanos, porque nunca lo tuvo, o sea, todo lo contrario, ha sido siempre una gente que ha trastocado esos derechos. Pero yo me refiero a gente de la Concertación, que han sido elegidos democráticamente en diferentes puestos de gobierno, o nominados, digamos, designados, porque son designados, y otros que han sido elegidos por el pueblo. Lamentablemente nos ha faltado sabiduría como pueblo. Y en definitiva, ahí yo creo que hay, cuando tú me preguntas por qué no estamos los que debieron haber estado, ¿ah? Es porque en definitiva aquí hubo gente que llegó con muchos recursos, que se dedicó a armar la máquina, que tuvieron todo el tiempo para hacerla, porque eso en el fondo, mientras otros estábamos en las calles, mientras otros estábamos en la organización social, mientras estábamos en los espacios de conquista democrática, de conquista de espacios, y eso fue lo que pasó, así de simple. Y yo te digo, eso pasó en la democracia cristiana, pasó en el Partido Socialista, y pasó en diferentes partidos. Y lamentablemente esa gente hoy día gobierna y gobernó durante 20 años la Concertación, y no es que se hayan ido para la casa muchos de esos jóvenes. O sea, no es tan, yo creo que muchos quizás se fueron para la casa, pero muchos los fueron para la casa. O sea, no le cerraron todos los espacios. Gente capaz, gente honesta, gente con convicciones profundas, pero por lo mismo, no eran funcional a un sistema, ¿no es cierto?, que fue bastante transigente, ¿no? Que fue bastante transigente, y que fue esta política, los consensos que se instaló, que claro, uno puede entender el consenso y la negociación en un momento de clímax, pero lamentablemente porque la coyuntura lo exige, pero esto se hizo en la práctica, ¿no? Sí. Y aquí para qué estamos con cosas, si el binominal no le ha venido solamente mal no es un tema a la derecha exclusivamente. Sí. Aquí hay grandes sectores de la Concertación y grandes personajes de la Concertación que se han hecho por mucho tiempo los lesos frente al problema y tienen un doble discurso. O sea, dicen que están en contra del binominal, pero cuando llega el momento de decir y de jugarse contra el binominal, por ejemplo, que es como uno de los elementos emblemáticos de la dictadura, nos quedamos en eso nomás, en el discurso para la tribuna. Entonces yo te digo, la verdad es que en eso yo tengo una visión muy ciudadana, muy desde la periferia, ¿no? de los partidos de la Concertación. Y bueno, y eso está claro, pues si cuando tú fuiste presidente de la Federación, fuiste presidente de una juventud política, y en definitiva has tenido que hacer siempre política desde la minoría, eso, y no es un caso personal, es un caso colectivo de mucha gente. Bueno, está claro lo que pasó, lamentablemente. Sí. O sea, yo creo que hoy día, la reivindicación, lo que está pasando con los muchachos jóvenes hoy día, lo que está pasando en este país, yo creo que es la reivindicación de esa deuda histórica, que no tiene que ver con la... Porque aquí hay una deuda histórica aquí hay una cosa de carácter estructural, que tiene que ver con el modelo, ¿no es cierto? Sí. Y que aquí hay una reivindicación de transformar este modelo, de acuerdo. Y esa es una gran pelea que hay que darla, y ahí quizás en el discurso estamos todos de acuerdo, en el cómo eso es lo que es, quizás hay algunas discusiones. Pero hay una deuda histórica, con una generación completa, hay una deuda histórica no solo con una generación así, porque uno tiende a reducir a la generación de los 80, no, con toda una población de gente que estuvo en las calles, de gente que dio gran parte de su vida por terminar con la dictadura, y que en definitiva esa gente no está, ni estuvo ni va a estar. Entonces cuando yo veo a estos jóvenes movilizándose, más allá que sean los mismos nombres, los mismos rostros, son las mismas almas, los mismos espíritus. O sea, ojalá que esta cosa dure, ojalá que esta cosa se proyecte, porque en definitiva ahí se van a recuperar, ¿no es cierto?, históricamente, como sujeto histórico, sí, esa deuda que nos deben. Sí. Yo creo que este movimiento, como se está dando, como se ve en este momento, por ejemplo, ese divorcio absoluto que hay entre la comunidad y la política, porque en realidad es un divorcio declarado y consumado, así de simple. Yo creo que va en este momento a desembocar en la elección de muchas personas. La verdad cosa que para mí en este momento es casi impredecible lo que va a pasar. ¿Por qué?
porque si uno, por ejemplo, busca en este momento opiniones de gente que apoyaba la concertación en este momento tiene muy poco apoyo, o sea, la gente no quiere nada con la concertación. Pero, por ejemplo, cuando llegaron estos caballeros, ¿cierto?, en el poder que están actualmente, supuestamente gente que confió en ellos, en que lo iban a solucionar todo, ¿cierto?, por promesas que se hicieron, no lo han hecho mejor. Entonces, estamos hablando que en este momento ya la gente no quiere ni con la derecha ni con la izquierda. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo creo que en realidad los grandes ganadores en este momento van a ser, y lo va a hacer el pueblo seguramente para poder quebrar esto, ¿cierto?, es que va a sacar a mucha gente independiente. Mucha gente independiente va a salir en este momento a ocupar cargo. Lamentablemente el binominal actualmente como está es muy difícil que suceda, pero sí yo creo que puede suceder, así como por ejemplo con el nivel de convocatoria que han tenido estos muchachos y el nivel de organización que han tenido, basta con que ellos se pongan de acuerdo y quiebran todo. O sea, en este momento sencillamente, por ejemplo, llegan 3 millones de votos, se organizan, ¿cierto?, diciendo, a ver, el diputado tanto nos sirve a los intereses que nosotros estamos buscando, no nos sirve, ya, no tiene voto, se va a quedar con los votos que tenía y le vamos a sumar votos a este otro personaje que viene en este momento que sí nos sirve, y son capaces de limpiar la política. La mano la tienen los jóvenes, o sea, en este momento pueden cambiar completamente la estructura de cómo están las cámaras. Oh, claro que sí. Y yo creo que va para allá porque el descontento es absoluto, o sea, en este momento. Bueno, eso considerando de repente tenemos que aprovechar, no sé, yo siempre veo el tema también histórico, son muchas las oportunidades perdidas como país, como sectores conscientes, podríamos decir como sectores progresistas, por emplear algún término. No sé, yo recuerdo el año 83, por ejemplo, la democracia cristiana, lo que fue después la concertación, pedían asamblea constituyente, ¿verdad? Había un contexto del 30% de cesantía, gran cantidad de gente movilizada en las calles, y el gobierno militar maniobró, aisló los sectores más ultra, ¿verdad? Neutralizó a los sectores que querían negociar y finalmente se mantuvo en el poder hasta el plebiscito del 88. Y el plebiscito del 88, sin embargo, se dio una cuestión también, un fenómeno popular bastante importante, que fue gran cantidad de gente votó por el no, y existió la capacidad organizativa también pues, para fiscalizar ese evento. Pero también se dio la salida negociada, entonces mantuvieron espacios de poder y salió gente que nadie se imaginó que iba a ser, no sé, pues Sergio Fernández. ¿Quién se iba a imaginar que Sergio Fernández iba a ser senador? Y lo fue. Aquí en Concepción, me imagino, Jacqueline Van Rieselberghe, alcaldesa, tampoco se la imaginaban en algún momento y salió. ¿Por qué? Nuestra memoria, no es solamente que nuestra memoria histórica sea frágil, sino que aquí hay, como tú dijiste muy bien, máquinas políticas, ¿verdad? Que en el fondo juegan con la voluntad ciudadana. Y mediática. Pero yo creo que también se produce otro hecho que en realidad es este vacío que se produjo desde los años de la dictadura hasta la actualidad, ese vacío de educación cívica que tienen las personas. Sí, claro. Porque resulta de que si en este momento uno le pregunta a cualquier persona, le dice, oye, ¿tú sabes cómo funciona el binominal? Y la gente dice, sí, lo ubico. Pero uno le hace un bonito y no lo pueden creer que sea así. Y uno le pregunta, por ejemplo, ¿tú sabes cómo estuvieron constituidas las cámaras en este periodo? Entonces la gente tiene una falta de conocimiento absoluto de cómo funciona la política en Chile. Entonces, claro, ellos creen que si votan, por ejemplo, el diputado tanto sacó tantos puntos, el diputado tanto sacó tantos puntos, esos son los elegidos. Y no, lo que dice el binominal es otra cosa. Al final no es representativo y no respeta la opinión de las personas. Y además que eso de que sea binominal es para que se hagan dos grandes bloques. Entonces, por ejemplo, en este momento, lo mismo que ustedes como postulante a alcalde, también le va a afectar. ¿Por qué? Porque resulta de que están los del lado de la concertación, ¿cierto? Que en este momento, y están los lados del gobierno, y sacan 2 y 2, y si va uno por fuera tiene que barrer para poder salir. Sí, claro que sí. Y si no, no sale. ¿Habrán primarias acá en Concepción, no? Bueno, mira, a ver, yo simplemente plantearte nomás de que
Hay un tema aquí que a mí siempre me ha llamado la atención, de que, o más bien dicho, más que llamado la atención, uno lo constata, de que acá hubo, hay una clase política, y eso es transversal a todo, Sí. y que en definitiva se fue ocupando como todos los espacios de poder, pero también hay una responsabilidad quizás colectiva, donde uno es parte también, Sí. de que nos fuimos como conformando con determinado tipo de liderazgo, con determinado tipo de personaje, ¿no es cierto? Y en definitiva, frente a eso fuimos un tanto o bastante complacientes, ¿no es cierto? Y en eso yo creo que eso fue un tema que cruzó mucho a la Concertación. La Concertación, hay un fenómeno aquí como de cierto clientelismo electoral, ¿te das cuenta? Entonces, y tenía ese clientelismo electoral en base a algunas medidas de repente asistencialistas o en base a algunas cosas que se manejaban muy bien desde el punto de vista mediático. Por ejemplo, el mismo tema del crédito con aval del Estado. Sí. Tú vendes una cuestión mediáticamente, te amparas en una cantidad y tú lo transformas y lo vendes, en el fondo lo adornas bien y se ve bonito. Pero cuando empieza a desarrollarse este fenómeno, ¿no es cierto?, te das cuenta que no era tan bonito, y en definitiva que aquí ha habido toda una maquinación que ha tenido a los medios a los medios de comunicación como grandes actores, Televisión Nacional, los distintos canales. Entonces, todo esto, de alguna manera, las fuerzas políticas más los medios de comunicación han actuado coordinadamente en términos de mantener un modelo económico ultraliberal que en definitiva nos tiene como estamos. Entonces, aquí hay que poner como mucho énfasis en esos dos campos, o sea, cómo nosotros democratizamos hoy día las comunicaciones, la opinión pública, cómo la hacemos igual, y yo creo que hoy día felizmente tenemos algunas herramientas que son el Facebook, el Twitter, que han democratizado y que empiezan a romper este imperio comunicacional que tuvieron por mucho tiempo los canales. Yo creo que una de las cosas más manifiestas que hubo de ese fenómeno fue lo que pasó en Punta Arenas este año, ¿no es cierto? Ahí se rompió claramente, yo creo que ahí se nota la explosión, porque siempre estaba el Twitter, estaba el Facebook, pero no tenía esa explosión de tipo política, te das cuenta, social, y ese día sí lo notamos. Daniela Roa nos pregunta cuál es su propuesta de trabajo. A vuelta de comerciales conversaremos sobre el tema. Roticería El Parque, siempre con la mejor calidad de precios en frutas, verduras, lácteos, bebidas y todo para su hogar. Visítenos aquí en el Parque Residencial Los Fresnos, calle 2, 1583. Roticería El Parque, donde tu dinero rinde mucho más. No te olvides, visítanos. Supermercado Paulita 2, calle Vinimelis 1696, población Los Lirios. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop the hate. Hey, llegamos pa' inyectarte energía. ZK y Crack MC. Paulita 2, atendida por sus dueñas y siempre con la mejor calidad y bajos precios para usted. Ven a Paulita 2. Aquí encontrarás lo que siempre quisiste.
Ven a Paulita 2, aquí encontrarás la mejor calidad en frutas, verduras, lácteos, bebidas, vinos y licores y de todo para su hogar. Visítanos aquí, en el corazón de los lirios, en Concepción. Supermercado Paulita 2, calle Vinimelis 1696, población Los Lirios. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mama. ¿Ya? Bueno, tenemos la pregunta de una web televidente, Daniela Roa, sobre cuál es la propuesta de trabajo acá de nuestro amigo Pete Cisterna para su candidatura, y más o menos cómo ves tú también. Todavía quedan varias situaciones, tú eres como precandidato, sí, claro, y todos los pasos que quedan todavía pendientes al interior de tu propio partido, al interior de la concertación y del bloque opositor, digamos, para y cómo tú lo ves también, ¿ya? Todo este proceso. Vale, mira, el tema de la propuesta de trabajo, yo diría que nosotros estamos en un proceso de elaboración del programa de gobierno que queremos implementar en caso que triunfemos en estos 4 años de gobierno municipal. Ahora, hay una cosa que es súper importante en esto. Nosotros queremos poner énfasis, por ejemplo, en los temas que ya algo hemos conversado, los temas de todo lo que es los recursos ambientales que tenemos en nuestra ciudad y cómo lo incorporamos y lo hacemos armónico, ¿no es cierto?, con la vida urbana y el desarrollo urbano de Concepción. Otro tema que considero de vital importancia es cómo incorporamos a la gestión municipal, ¿no es cierto?, criterios de eficiencia, de seriedad, ¿eh?, que vamos anticipando escenarios como el que hoy día tenemos, donde se deben 3.000 millones de pesos y donde en definitiva nadie da una explicación que sea del todo atendible y entendible, ¿no es cierto?, frente a este farreo, sí, que ha habido en estos últimos años. Entonces, desde ese punto de vista, necesariamente hay que incorporar formas, prácticas, procedimientos que garanticen una adecuada gestión desde el punto de vista de los resultados, ¿no es cierto?, económico, financiero y de gestión. Porque claro, uno puede tener al final un muy buen resultado desde el punto de vista económico, financiero, pero en términos de desarrollo de la ciudad tampoco pasa nada. Entonces aquí se trata de conjugar todos esos elementos. Otro tema que consideramos de vital importancia es la incorporación de temas nuevos, que sea, por ejemplo, el tema ambiental, como te decía anteriormente, porque generalmente nos quedamos en el tema de la seguridad, que es importante. Sí. ¿Ah? El tema de la seguridad, claro, pero ¿cómo nosotros hacemos seguridad sin recurrir a los típicos instrumentos de seguridad? Las cámaras, los carabineros, ¿no es cierto? Hagamos seguridad, pero también con una lógica de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por ejemplo, tenemos 18 canchas de fútbol, ¿no es cierto?, en Concepción, 18 canchas, sí, de fútbol aproximadamente, de las cuales tenemos 5 canchas iluminadas. Entonces, ¿cómo iluminamos las 18 canchas? Esas 18 una cancha de fútbol oscura es un sector peligroso. Una cancha de fútbol iluminada es un sector para la gente, para que los niños jueguen fútbol, a la pichanga, una pichanga corta, para que las niñas jueguen al cordel o a la media, ¿no es cierto?, y pueda ser de uso público, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que poner el énfasis son en cómo vamos mejorando en el día a día la calidad de vida de la gente. En los proyectos nuevos de urbanización, cómo incorporamos criterios ambiental y centrarnos en una cosa que suena así de buena a primera, suena un tanto liviano: el tiempo de ocio de la gente, el tiempo de ocio de los jóvenes, el tiempo de ocio de los niños. O sea, cómo esos tiempos de ocio nosotros les vamos entregando alternativas para que hagan algo productivo. Ya estudiaron, ya fueron a trabajar. El trabajador ya fue a trabajar, el niño ya fue a estudiar. Bueno, ¿y qué hace después? Y es ahí donde nosotros tenemos que desarrollar programas, infraestructura, conquistar nuevos espacios. Y por último, como un tema que también es recuperar todos los espacios tradicionales de Concepción. Por ejemplo, no puede ser que la vida en el comercio, en el centro menquista, se acabe a las 9 de la noche.
o antes. Sí. ¿Por qué? Porque es intimidante, porque es oscuro, porque es solo. Y eso implica, eso no solamente implica terminar con el tema central, el problema de los ambulantes, eso implica una visión arquitectónica distinta. ¿Ah? Nosotros tenemos una avenida que se hizo una gran inversión pública que es Carrera, ¿no es cierto? Y ustedes en Carrera notan que hay un desorden desde el punto de vista arquitectónico, ahí cualquiera construye lo que se le ocurre. Entonces no, entonces son todos esos elementos los que te van conjugando, si en el fondo el alcalde no es el alcalde de la empresa, no es el alcalde de las autoridades, si es el alcalde de la gente. Y tiene que tener como principal función, ¿no es cierto?, cómo a partir de diferentes instrumentos públicos nosotros mejoramos la calidad de vida de la gente. Y un último elemento que creo que, y de hecho de alguna manera siempre lo he estado desarrollando en la práctica, no en un tema personal, sino que mucha gente, incluso es política institucional de la Universidad del Biobío, ¿no es cierto?, la vinculación de la universidad y de las universidades con los municipios. Cómo nosotros aprovechamos todo ese conocimiento instalado en pos de los distintos proyectos que hoy día tiene que desarrollar e impulsar el municipio de Concepción. Bueno, aquí nuestra web televidente Daniela también nos plantea que hagan algo con el Parque Ecuador y los dinosaurios. Ahí tenemos una muestra de cómo se malgastan de repente los recursos, ¿qué podemos decir con respecto a ese tema, al Parque de los Dinosaurios? Mira, al Parque Ecuador. Yo tengo si tú a mí me preguntas, yo creo que de la iniciativa impulsada, por lo menos en los últimos periodos, yo tengo una buena impresión, quizás será muy por encima, pero yo tengo una buena impresión de los dinosaurios. Yo lo veo en la gran cantidad de niños que asisten, conozco una cantidad enorme de niños que, ¿qué se podría hacer que con quieren eso? Ir a ver a los dinosaurios. Además, es que mira, yo creo que en el fondo eso es un espacio y que está instalado y que cumple una función social bastante, yo diría, óptima. O sea, aquí no se trata yo creo que las cosas buenas hay que rescatarlas, yo creo que es una de las cosas buenas. Por ejemplo, en el Parque Ecuador, igual el Parque Ecuador es un parque que uno podría sacársele mucho más provecho. Sí, pero yo creo que se han hecho esfuerzos, sí. Se han hecho intentos, esto de las duchas, hay una cantidad de cosas. Uno ve la alta cantidad de población que tenemos en el Parque Ecuador, sí, en los días de verano, pero es impresionante. Lo que pasa es que debemos tener 3, 4 Parque Ecuador. Yo creo que más que el tema del problema del Parque Ecuador, debemos tener 3, 4 Parque Ecuador. Por ejemplo, tenemos que prolongar el Parque Ecuador hacia el cerro, y aprovechar todo ese espacio. Y ahí eso tenemos que trabajarlo. Aquí hay una pregunta de Luis Eduardo también. ¿Qué piensas sobre los políticos que se cuelgan del movimiento estudiantil? Bueno, la verdad es que me parece una actitud de todas maneras muy poco honesta. Aquellos políticos que sin convicción se cuelgan del movimiento estudiantil y porque lo ven rentable y porque sacan sus cuentas. Claro. Yo, ahora, en mi caso personal, yo siempre he tenido un profundo cariño por el movimiento estudiantil, porque cuando uno ha sido presidente de una federación de estudiantes es prácticamente un compromiso de fe como tu escuela que hace para toda la vida, sí, con todas las organizaciones sociales y en particular con el movimiento estudiantil, porque es como tu esencia, es como lo que viviste. Yo creo que para mí, en todo lo que he hecho en política, o sea, lejos, lo más marcador, lo que más alegra más la vida, lo que me deja más satisfecho y lo que le da sentido quizás a todo lo que he hecho fue haber sido presidente de la FED. Además yo le daría un poco vuelta. Recuerdo siempre de repente que alguien decía, por ejemplo, cuando estaba Alejandro Navarro, la eterna discusión que se daba si fulanito va a hacer en realidad una carrera política, pero nosotros en realidad no fuimos hábiles, no fuimos políticos, sí, en ese sentido. Podríamos haber planteado que no solamente un dirigente estudiantil, 2 o 3, sino que muchos más fueran dirigentes políticos, lógico, y que hubiesen copado estos espacios que ocupó la vieja guardia, ¿verdad?, que venía con las viejas prácticas y que hoy día los vemos en los municipios y que los vemos compartiendo con la derecha y cediendo espacios, lo que es peor. Espacio que se ganó la ciudadanía, ¿verdad? Y que finalmente terminan siendo ocupados por otros sectores. Luis Eduardo nos dice que quiere más máquinas de ejercicio en los parques. Ahí tenemos también una buena iniciativa, las máquinas de ejercicio. Mira, la verdad es que nosotros... ¿Cuánto cuesta instalar un...? Mira, te digo, lo que pasa es que nosotros tenemos algunas líneas centrales y tenemos algunos de los
de los elementos programáticos bastante desarrollados. Pero hemos estado a través del Facebook, a través de las consultas que hacemos todas las semanas, estamos en el centro de Concepción, otras veces estamos en las ferias, y vamos capturando y vamos conversando con la gente y van naciendo nuevas ideas. Y por ejemplo, esta idea ha sido, me parece muy buena y se repite porque es reiterada por muchos jóvenes y por muchas niñas jóvenes también de Concepción, sí. El tema de incorporar este tipo de instalaciones. Ahora, una cosa importante, nosotros queremos hacer un programa que primero sea participativo, segundo, que este programa, que digamos el elemento central de nuestra candidatura va a ser precisamente el programa, porque nosotros creemos que la gente se mal acostumbró a votar a dar un cheque en blanco con su voto. Sí. Vota y vota por el que pone más fotos, sí. O vota por el que tiene más propaganda, porque el que no vota más canastas familiares, claro, pero no vota como veíamos acá, claro, pero no vota en función de una propuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lleva a cabo su voto hay una relación asimétrica, no es de igualdad entre el que vota y en este caso el candidato, porque en definitiva no hay un compromiso de por medio. Entonces, cuando uno dice un programa, uno transparentiza la política y establece una relación horizontal con el que vota por uno. Y por eso el programa es tan importante. Aquí tenemos una muy buena pregunta. Marcelo Ruiz nos pregunta, si fueras alcalde, ¿qué harías con la educación municipal? Mira, frente a esto yo tengo yo creo que el tema de la educación municipal, y esto es impopular lo que voy a plantear, a mí en principio no me parece mal, porque creo que la educación municipal en su espíritu implica que descentralizar, se haga parte, implica claro. Descentralizar. Pero nunca ha ocurrido eso. Exactamente, implica descentralizar. Nunca ocurrió que la ciudadanía pero se claro, haga parte de la educación municipal. cuando implica descentralizar, implica, digamos, generar organismos que necesariamente estén vinculados al desarrollo y a los programas educacionales, y incluso a una visión. El tema de municipalizar la educación tiene algo muy interesante si se trabajará bien, que es vincular la educación con todo lo que es la planificación territorial, con el territorio. Sí. Tú no puedes tener quizás los mismos énfasis educacionales en una ciudad como Concepción, que es una poli, ¿no es cierto?, una gran ciudad, sí. Con el énfasis que puedes tener en Chehuaco, sí. Desde el punto de vista educativo. Entonces, desde ese punto de vista, te abre un cauce interesante. Ahora, ¿cuál es el gran problema de la educación? Esta cosa de la famosa, la subvención, ¿no es cierto? Que la subvención va en función del alumno. Si yo te dijera, primero, que la subvención es corta, hay que aumentarla. Y segundo, la subvención no tiene por qué depender de que el alumno esté o no esté, porque todos los días hay costos fijos, el profesor va igual, estén 20 alumnos o estén 8. Entonces yo creo que ahí hay un tema que es mucho más profundo que el tema de la centralización. Eso causa mucho más daño que la educación sea municipal. Otra pregunta de Luis Eduardo, como alcalde, ¿cómo ayudaría a los estudiantes? ¿Qué compromisos tomaría? Me imagino que estudiantes secundarios y estudiantes universitarios, no aclara el punto. Secundarios fundamentalmente, que son los que dependen de la educación municipal. Mira, ese me toca, yo soy profesor de un colegio municipal del liceo número 2, Andalien de Concepción, y puedo decir que en este periodo nosotros hemos visto cómo se ha destruido prácticamente la educación municipal, como los malos manejos, como las malas prácticas, ¿verdad?, que no solamente son de este municipio, también se repite en otros municipios, pero acá la escala, te diría yo, es mayor. Aquí alguien tiene que hacerse responsable de todo lo que ocurrió en la educación, y son los ciudadanos los que deberían fiscalizar todo esto. Y también en algún momento se planteó que los colegios fueran abiertos a la comunidad. ¿Te acuerdas? Hace algunos años atrás. Sí, me acuerdo. Pero no faltó como el impulso, el compromiso, la decisión por efectivamente hacerlo espacio abierto a la comunidad. Porque en el fondo, si un liceo, una escuela es municipal, la municipalidad también tiene derecho, la comunidad tiene derecho a participar de ese espacio, ¿verdad? La pregunta de nuestro... Mira, yo creo que cómo apoyar a los estudiantes. Yo creo que la mejor forma de apoyar a los estudiantes es con una educación de calidad a nivel municipal. Y esa educación de calidad tiene que, por una parte, establecer currículum desde el punto de vista académico para los jóvenes que sean atingentes a los desafíos de hoy, ¿verdad? Que sea una educación que logre capturar cuáles son las problemáticas de hoy.
Por otra parte, que logre tener un sentido local, territorial, que es importante, que el estudiante entienda cuál es la dinámica de su ciudad. El otro tema es que conozca su ciudad. Exactamente. Nosotros tenemos un montón de recursos educativos acá que se desaprovechan. Aprovechar, ¿verdad? ahora, por ejemplo, te digo, el otro tema, el tema de mejorar la calidad de los docentes. Y no digo yo que sea malo, pero el docente tiene que estar motivado. Yo te diría, la motivación es esencial. Si la educación al final se hace ahí, en el aula, adentro. O sea, uno puede hablar, puede teorizar, pero al final la relación profesor-alumno y la calidad del profesor es lo que marca la calidad al final de la educación. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que un gran favor que se le va a hacer al estudiante es teniendo los mejores profesores. Y por otra parte, yo creo que en esto hay un tema que tiene que ver con lo que planteaba anteriormente. Cómo nosotros, por ejemplo, incorporamos actividades complementarias al proceso educativo formal, como la cultura, el desarrollo de la música, que hayan espacios donde los chicos hagan bandas musicales, hagan música clásica, de acuerdo un poco a su interés, a sus sensibilidades, a sus habilidades. Es potenciar la actividad deportiva. Si en los colegios públicos no hay actividad deportiva, no hay espacio, o sea, no tienen, con suerte tienen una cancha de básquetbol y que abierta. Los colegios, me acuerdo que una de las cosas que trabajé bastante con la comunidad, en este caso el colegio Enrique Molina Garmendia, en los años 2000, inicio del 2000, fue cómo lográbamos el famoso gimnasio del Enrique Molina Garmendia. Pero nos encontrábamos que la gran mayoría de los colegios, en este caso municipales que tiene Concepción, tienen una infraestructura deportiva sumamente limitada. Y esos son temas que tienen que estar en el proceso educativo. O sea, un chico que no juega fútbol, que no juega básquetbol, que no hace deporte, que no escucha, que no practica música, evidentemente que va en desventaja hoy día. Y por último, no es feliz. ¿De qué se trata al final? Se trata de tener jóvenes felices. O sea, ahí está el secreto. El secreto del mejor es el arma secreta más eficaz para combatir la delincuencia, el microtráfico, la drogadicción. Lo otro son temas represivos que no ayudan mucho. Daniel Arroa nos pregunta si sabes todo el trabajo que realizan los profesores. Por las mismas lucas. Por las mismas lucas, dice. No, de todas maneras. Yo está claro cuando digo que los docentes es precisamente eso. No se trata de cómo nosotros, por ejemplo, con los profesores que hoy día están, cómo vamos estimulando la capacitación. Y claro, y eso tiene que tener, eso necesariamente tiene que estar incorporado en su desarrollo como docente. Y eso tiene que estar financiado por el Estado. Y evidentemente yo no creo que hay ningún profesor en Chile, ni ningún profesional en general, ni ninguna persona, ni ningún técnico, ni ningún trabajador se niega la posibilidad de la capacitación cuando esta está contemplada como parte de un programa de desarrollo humano. Antes que se me vaya la idea, yo te voy a hablar ahora como un profesor de aula. Voy a sacarme la careta de periodista, de catedrático, de presentador, cualquier cosa. Te voy a hablar como profesor de aula, te voy a hablar un poco de las frustraciones que yo veo en los colegas. Por ejemplo, nosotros vemos que a nivel institucional, de gobierno, se nos dice los profesores no quieren evaluarse, en circunstancias que ya llevamos como 3 evaluaciones, o 4 algunos colegas, 4 evaluaciones en diferentes años, cada 2 años los diferentes subsectores. Dicen, los profesores no motivan a sus estudiantes, en circunstancias que los estudiantes vienen desmotivados, y además a los colegios municipales van los chiquillos que tienen mayores daños, mayor prejuicio, que tienen mayores problemas familiares, ¿verdad? Y que realmente la sociedad en su organizada, el Estado, se desentiende de ello. Entonces después se queja la delincuencia, que los profesores no hacen bien su trabajo, que viven quejándose, que únicamente trabajan por plata y todo lo demás. Pero en realidad yo te diría, eso genera una enorme frustración en los colegas, genera un enorme desánimo, una falta de motivación, pero que uno la ve, y una inercia, que realmente una parte se explica por el estado de ánimo de los colegas y otra parte se explica también por cómo los profesores han sido maltratados en todos estos años, en circunstancias que gran cantidad del gremio es simpatizante de los partidos de la Concertación o es del sector de la línea de los partidos de la Concertación. Bueno, yo te podría dar también el otro lado, colegas que son de derecha y que al momento de jubilar, ¿verdad?, su jefe, que es del mismo sector político, lo vi en una colega en mi liceo, le dice, ¿sabe usted no se va nomás?
Y ni siquiera así, sin ningún, ni siquiera darle las gracias. Siendo, oye, entonces, ¿qué genera eso en la gente? Genera una enorme frustración hacia el poder establecido. ¿Ah? Y yo te diría que la desmotivación de los colegas es terrible. No, está claro. Y no se da la situación de los estudiantes que pueden salir a protestar y a reclamar, porque ellos tienen que vivir de un sueldo, tienen una familia detrás, tienen que aguantar. Para mí, por ejemplo, esto que sucede respecto de la misma la carga que tú hablas de los profesores de colegios municipales, que llegan niños de diversas conductas, de diversos sectores sociales, de diversos pensamientos y por supuesto con diversas problemáticas que es muy difícil manejar para un profesor. Porque, por ejemplo, para un profesor de colegio privado, particular subvencionado, el colegio le hace un filtro y le lleva como un estándar de alumnos, por tanto es mucho más fácil manejarlo. Pero yo creo que y ahí tú tienes los resultados también, ¿eh? Yo creo que los resultados de los colegios particulares, ¿verdad? Sí. De los resultados de los colegios. Obviamente, si tú seleccionas, vas a tener buenos resultados. Es mucho más fácil. Pero sabes que yo creo que respecto de eso no es culpable ni el profesor ni es culpable el alumno. Aquí la culpa la tiene el sistema que tenemos en este momento nosotros, el sistema político que tenemos y el sistema económico. ¿Por qué? Porque en Chile, medio Chile gana 182.000 pesos imponibles, ¿cierto? Y para poder los papás tratar de que los hijos tengan una mejor educación o tener un mejor pasar, ¿qué es lo que hacen? Salen a trabajar los dos, ¿cierto? Daniel Arroba nos dice que los profesores no hablan por miedo. Yo lo veo en los profesores jóvenes, ¿eh? Los profesores jóvenes, a diferencia de los viejos que ya llevan, qué sé yo, 15, 20 años, que vivieron la dictadura, por ejemplo, y que plantean en términos mucho más duros, yo lo veo que los profesores jóvenes tienen un tremendo temor hacia el empleador y son mucho más manipulables. Tú ves que los colegios particulares subvencionados no te contratan gente mayor de 35 o 40 años. Pero mira, si se da a todo nivel, se da a todo nivel. ¿Tú crees que, por ejemplo, nosotros tenemos un país que tiene tantos recursos que podríamos tener un nivel de empleabilidad mucho mayor? ¿Tú encuentras prudente, por ejemplo, que nosotros en Chile tomemos, que somos inteligentes, mira, tomamos el cobre viejo así, en planchas, y la vendimos, ¿cierto? Y después, ¿qué sucede? Que se la compramos a los chinos, es chocable. Somos vivos, somos vivos. Cuando con los recursos que hay, ¿cierto? Y la cantidad de gente que hay, técnicos, ingenieros, podríamos hacer perfectamente. ¿Qué dirías tú de eso, Pete? Brevemente, antes de ir a comerciales. De lo que estábamos conversando. De los profesores, del temor. Mira, yo creo que... la verdad es que a mí no tenía como la certeza y el conocimiento de esta situación. O sea, la verdad que no la desconocía. Ahora no me resulta ajeno. En Chile vivimos hace mucho tiempo un tema de temor que se fue enquistando desde la dictadura. A la gente le cuesta abrirse, le cuesta expresarse. Yo creo que ha sido una de las grandes trancas que hemos tenido. Y por eso ha habido este conservadurismo, y por eso tenemos estos dirigentes políticos eternos, producto de eso. Si es una condición de temor, de no atreverse. O sea, la gente, te digo, aquí hay una cosa que es muy cierta. Por ejemplo, te critican a los políticos tradicionales, o que lo hacen mal, o que son esto, que son esto otro, y cuando votan, terminan votando de nuevo por los mismos. Y ahí, ¿qué hay? Hay un tema de no atreverse a dar el salto. Y eso es temor. Así que es una cosa, yo creo que lo que pasa con los profesores es un poco el fenómeno sociológico que está instalado hace bastante tiempo. No es más que eso. Vamos a comerciales, unos minutos, y se incorpora también nuestro otro panelista, Antonio Mena, ¿verdad? Por favor. Aquí se... Roticería El Parque, siempre con la mejor calidad de precios en frutas, verduras, lácteos, bebidas y todo para su hogar. Visítenos aquí en el Parque Residencial Los Fresnos, calle 2, 1583. Roticería El Parque, donde tu dinero rinde mucho más. No te olvides, visítanos.
to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop hip. Hey, llegamos pa' inyectarte energía. ZK y Crack MC. Paulita 2, atendida por sus dueñas y siempre con la mejor calidad y bajos precios para usted. Ven a Paulita 2. Aquí encontrarás lo que siempre quisiste. Ven a Paulita 2, aquí encontrarás la mejor calidad en frutas, verduras, lácteos, bebidas, vinos y licores y de todo para su hogar. Visítanos aquí, en el corazón de los lirios, en Concepción. Supermercado Paulita 2, calle Vinimelis 1696, población Los Lirios. Tú comienzas con la pregunta. Ya, yo en realidad, basado en lo que hemos visto en este momento, ya hemos hablado. Entonces, para mí, la verdad las cosas es que es una pregunta que no me logro responder fácilmente. ¿Cómo en este momento un hombre que es profesor, ¿cierto?, de una universidad donde tiene una posición donde se le respeta bastante, porque un profesor tiene un respeto ganado, ¿cierto?, cómo se arriesga a tratar de ser alcalde y pasar, ¿cierto?, de una posición de respeto donde le van a decir de cualquier cosa, lo van a ningunear, le van a decir ladrón y le van a decir que va a puro ganar plata? ¿Qué motiva a un hombre para poder llegar, tratar de ser alcalde de Concepción? No, mira, bueno, a ver, la verdad es que yo históricamente desde joven, desde muy cabro, he estado metido en el tema político, social, pero fundamentalmente social, porque yo viví parte de mi niñez y mi juventud en la Plaza Cruz, y la verdad es que siempre estuve ahí impulsando, en ese tiempo, porque los espacios eran muy cerrados, actividades deportivas, tratando de estructurar algún tipo de organización, y la verdad es que yo creo que esto tiene que ver con una vocación. Posteriormente en la universidad ya fui dirigente estudiantil y finalmente dentro de todo ese proceso fui presidente de la FEC, después fui presidente de la JDC, fui dirigente también a nivel del partido. Entonces, en definitiva, siempre hay un compromiso y una convicción de servicio público, pero de verdad, no, la verdad es que no estaba en la cosa de servirme de las cosas públicas, sino que honestamente de servicio público. Y yo creo en eso, que soy un convencido de que uno tiene que cuando habla de servicio público tiene que preocuparse del prójimo, tiene que preocuparse del otro, tiene que ser solidario. Y no solamente en la cosa política macro, sino que también en la cosa chica, en el testimonio día a día, y coherente con eso. Claro, yo me podría, en la universidad de alguna manera he tratado también de hacer eso, y en los diferentes espacios donde estoy, por lo menos siempre soy muy respetuoso de los demás, trato de ser respetuoso con los demás, trato de ser solidario, de aportar y de recoger los aportes de los otros también. O sea, en esto se da una cosa de conjunción. Y ahora el hecho de meterme en esto tiene que ver con eso. Yo noto que Concepción tiene, por ejemplo, ha tenido en los últimos gobiernos municipales, yo creo que son de conocimiento público, que son muy criticables, dejan mucho que desear, claramente. Segundo, yo creo que dentro de por ejemplo, hoy día dentro de la concertación veo que las opciones son dentro del marco muy tradicional de la política. Los cacicajos. Por ejemplo, hay cacicajos aquí. Entonces esto en realidad esto es una apuesta complicada, no es una apuesta para nada. Yo digo, cuando yo voy de candidato, que las posibilidades de triunfo son las mayores, las más grandes, y en eso usted tiene razón, que podría seguir el logo. Y quizás siga, lo más probable, es muy probable que también así sea. ¿Serías concejal? Pero no, concejal no, porque ya fui concejal, y la verdad es que uno tiene un perfil. El perfil mío es de levantar cosas, y el concejal es un personaje, igual que no sería diputado, para que te quede claro. O sea, yo no sería ni concejal si te ni diputado, el movimiento, porque va más en la línea de la cosa fiscalizadora, y no es mi alma, no, lo mío no va por ahí. Lo mío va por levantar un proyecto, impulsarlo, desarrollarlo, verlo crecer, ¿está ahí?
desarrollarlo, que esté ahí. Entonces, desde ese punto de vista, ahora, un poco para terminar, yo creo que se necesita hoy día en Concepción una forma de gobierno desde el municipio que sea sensible a los temas de la gente, que sea comprometido, que no basta con decir vamos a impulsar el fútbol a nivel comunal, o sea, hay que saber cuántas canchas hay, cuáles son los problemas de cada cancha, cómo mejoramos las condiciones de las canchas. No basta con decir vamos a recuperar el tema ambiental como una consigna vaga, sin contenido. Bueno, ¿a dónde está el tema ambiental? ¿Dónde se expresa? Por ejemplo, en la laguna, trabajemos en la laguna, conozcámosla, ojalá que se transforme en todo un balneario para tener esa conjunción, esa relación estrecha entre la persona y el medio. Entonces, desde ese punto de vista, creo que yo tengo la convicción, tengo las competencias técnicas, tengo más o menos una cantidad de gente con la cual hemos trabajado, hemos hecho política juntas, hemos hecho también organización social juntas, y que por qué no podemos levantar un proyecto para Concepción que lo reviva, porque Concepción es una ciudad que está apagada, que es tristona, y que ha perdido todo ese capital social, cultural, político que tenía. O sea, yo creo que lo estamos recuperando y hay que seguir en esa brecha, y hay que hacer de Concepción la ciudad que históricamente fue, esa ciudad que cuando uno iba a cualquier ciudad de Chile y uno decía yo soy de Concepción, tú eres de la segunda capital de Chile. O sea, claro, eso hoy día ya no te lo dicen, y eso no lo dicen porque es así. No somos la gran ciudad que fuimos hace tiempo, entonces tenemos que recuperar ese camino, que esa ruta que en algún momento la perdimos. Pudiendo hacerlo. ¿Qué haría, por ejemplo, para recuperar ese divorcio que hay entre la ciudadanía y la política? Mire, muy breve, yo ahí creo que la respuesta es tener dirigentes políticos que sean honestos y que sintonicen con el tema ciudadano y que sean respetuosos realmente de la democracia y de la relación con la gente. ¿Y apoyaría un proyecto punto, así como este que le nombraba? Pero claro. Antonio de tarea para que lo vea. Antonio Mena, dirigente del Movimiento Inundados de Collado, que se incorpora también, panelista estable del programa Sin Filtro. Tú también querías plantear algunas cosas, Antonio. Buenas noches, pues fíjate. Mira, Pedro, la primera pregunta la acabas de responder sin hacerla, y era precisamente qué propones tú que pudiera diferenciarte un poco de las propuestas ya tradicionales de quienes que nosotros ya más o menos estamos instruyendo que van a levantar sus candidaturas al alcalde. Ya la levantaron. Pero básicamente son dos cosas las que me gustaría que me señalaran. Uno, acabamos de ser testigos de ¿cómo se llama? De la experiencia de las primarias acá en Penco. Sí. Quiero que me digas qué está planteado para acá en Concepción. ¿Van a haber primarias, sí o no? Eso uno, ¿ya? Y lo otro, respecto de reconocer las necesidades propias de la gente y respecto de levantar en cuanto a su posición dentro del contexto nacional a la ciudad de Concepción. Hay un gran territorio que corresponde a esta ciudad, ¿ya? Que es Barrio Norte, que tradicionalmente ha sido y sigue siendo el patio trasero de la comuna. Y un buen número de gentes de Barrio Norte hoy día aspiran a ser comuna. Y considerando el hecho de que hoy día Barrio Norte es mucho más de lo que fue Chihuayante antes de ser comuna, es mucho más de lo que fue Hualpén antes de ser comuna. Entonces, si tú llegaras, por ejemplo, a ocupar el sillón alcaldicio, ¿cómo verías tú esa aspiración de la gente, de un buen número de gentes de Barrio Norte? A ver, mira, pero había una primera pregunta que era las primarias. Las primarias. Decir, mira, yo creo que con respecto a las primarias, lo de Penco, yo creo que las primarias ojalá hubiesen sido más amplias, hubiesen sido con la participación de todos los actores, pero creo que con toda la suma y la resta, las primarias fue una buena experiencia. Porque en definitiva, por último, el candidato que va a tener la concertación es un candidato que tiene una legitimidad ante la gente. Eso ya en sí, eso solo ya constituye un avance que es importante, que hay que considerarlo. Ahora, en Concepción, por lo menos, lo que depende de mí, yo voy a ser candidato hasta el final. Ahora, hay claramente una intención de algunos candidatos. Yo veo que hoy día, por ejemplo, y esto es un hecho objetivo, o sea, se plantea la posibilidad de hacer una encuesta y a partir de esa encuesta, por parte, por ejemplo, de Alejandra, y que es legítima su postura desde la lógica de ella. Yo entiendo que hay todo un argumento de fondo, que ella apela a la generosidad, en términos de que no se hagan primarias y que la encuesta sea. Ahora, yo no comparto esa visión. Siendo legítima su posición,
yo no comparto esa visión. Yo creo que acá, claro, y de acuerdo a lo que diga esta encuesta, debiéramos llegar con un preconsenso y definitivamente optar por el candidato que tiene más, digamos, peso en esa encuesta. Entonces, eso rompe lo que significa la esencia de la democracia, que es la participación, que es el voto popular, ¿no es cierto? Porque si no, elegiríamos todos por encuesta, pues. Y elijamos presidente por encuesta en 4 años más o en 3 años más, y todos los diputados por encuesta, entonces en función de la encuesta empezamos a trabajar. Entonces, desde esa lógica no la comparto. Yo creo que aquí tiene que haber una primaria. Yo creo que aquí, además que hay un tema de compromiso. Yo te digo, yo me podría bajar de la primaria, pero yo me comprometí con las primarias. Recolecté firmas para las primarias. He dicho que voy a las primarias y todo el partido ha dicho que hay primarias. Entonces hoy día, cuando alguien intenta utilizar un instrumento, el que sea, y pasar por encima de las primarias, en definitiva hay un tema de compromiso con la gente, hombre. Y eso tenemos que aprender, que no podemos seguir jugando con un discurso así en la palestra y con decisiones políticas que no van en la misma línea, que no son coherentes, porque eso en qué se transforma al final, se transforma en un discurso que confunde, y en un discurso que divide, y en un discurso que termina alejando más a los partidos políticos de la ciudadanía, cuando el rol nuestro es precisamente lograr una síntesis lo más unitaria posible. Para quedar bien claro, en una primaria de la que se está más o menos planteando, y que me imagino que sería similar a la de Penco, votarían cualquier persona natural, militante de la Concertación o no militante, con la única condición que no militen en los partidos de oposición. Exacto. Eso sería el caso de las primarias. En el caso de esta encuesta, planteada, ¿ya? ¿Quiénes harían la encuesta y quiénes serían las encuestas? No, mira, yo partiendo de la base, bueno, en este caso, por ejemplo, yo me limito aquí a la primaria abierta de la democracia cristiana, donde está Martín Silva, está Álvaro Ortiz, estoy yo, y Alejandro Smith. Entonces, partiendo de la base que la encuesta es bien hecha, que es gente seria, proba, y que en definitiva la encuesta refleja incluso un claro triunfador. Pero esa encuesta es la fotografía de la fecha de esa. ¿Me entendí? Ponle que la encuesta se hace en los primeros días de noviembre, es la fotografía en los primeros días de noviembre, donde está sesgada. ¿Por qué está sesgada? Por el entorno político, ¿no es cierto?, histórico que se ha dado hasta ese momento. Por ejemplo, determinados personajes. Por ejemplo, ya Martín fue intendente, evidentemente tiene ventaja frente, por ejemplo, a otros candidatos. Fue ministro también, ¿me entendí? Ya, o Álvaro ya ha estado en el tema. Estamos como concejal, entonces claro, y seguramente ha adquirido mayor o menor protagonismo Alejandra o lo mismo, ¿te das cuenta? Pero es la fotografía de ese momento. ¿Cuál es la gracia de una elección popular? Que la elección popular, claro, tú tienes un diagnóstico, pero la elección popular, ¿qué genera? Genera debate, genera propuesta, genera discusión, y en definitiva, ¿quién entra? Ya no son solamente los 4 actores, sino que es la ciudadanía, y la ciudadanía ya deja su actitud pasiva, porque en esta discusión, en esta diferencia de opiniones, la gente va asumiendo posiciones, y quizá el que estaba inicialmente con el señor, por ejemplo conmigo, termina con Alejandro Smith de acuerdo, porque en definitiva le interpreta más. Entonces eso es que nosotros cuando hacemos una elección, a diferencia de una encuesta, el protagonismo lo asume ¿quién al final? La ciudadanía. Y por eso es muy importante que hayan primarias. Y lo importante más que nada es cómo la gente fiscaliza todo esto y cómo participa efectivamente en el gobierno de la comuna. Sin duda. Elena Castro nos pregunta ¿de qué manera trabajaría con los dirigentes vecinales? Mira, yo creo que son respuestas que yo las respondería cómo trabajo con todo el mundo, cómo trabajo con mis colegas, cómo trabajo con mis alumnos, cómo trabajo con mis amigos, y cómo lo he hecho en general. Yo creo que aquí, primero que todo, está el tema del respeto mutuo, ¿no es cierto? Y ahí hay que respetar las diferentes organizaciones, ¿no es cierto?, de las juntas de vecinos, ¿no es cierto?, tienen ciertos mecanismos, tienen estructuras, y lo importante es respetar la autonomía de esas estructuras, de esas organizaciones, no intervenir en ellas. Entonces, en esa perspectiva, están los conductos establecidos en una democracia, ¿no es cierto?, comunal, y por lo tanto, yo trabajaría evidentemente con todos los dirigentes vecinales, pero también respetando sus diferentes asociaciones, organizaciones, supraorganizaciones que tienen, ¿no es cierto? Porque en definitiva el dirigente vecinal y todos los movimientos vecinales tienen, y sociales en general, tienen una dinámica propia, y lo peor que puede hacer uno es tratar de intervenir. ¿Te das cuenta?
Ahora, desde el punto de vista, yo de lo que significa ya la cosa más personal, yo creo que en definitiva, no solamente con los dirigentes vecinales uno tiene que ser acogedor y receptivo, sino que con cualquier ciudadano de Concepción. Sí. Bueno, hasta el momento, por ejemplo, sucede que las municipalidades trabajan de esta forma. Tienen asesores territoriales que son los como la verdad las cosas que nosotros le llamamos como perros de presa, o tal vez le llamamos perros de hortaliceros, ¿cierto? Que no comen hortalizas ni dejan comer. El perro de hortelano, que no come él ni deja comer al amo. Claro. Entonces, ¿qué sucede hasta el momento? Las municipalidades hasta el momento han trabajado de esta forma, con la persona que lo identifican como adepto políticamente, inscrito políticamente o un tonto útil. Así ha sido hasta el momento. Entonces, por ejemplo, estos personajes, por ejemplo, que tenían cierta independencia y que supuestamente eran representantes de su comunidad, terminan siendo representantes del alcalde. Hoy día, por ejemplo, sucede, por ejemplo, que la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, en periodos pasados, yo puedo probar que se dieron el trabajo de llamar a los presidentes de Juntas de Vecinos y decirle: este es nuestro candidato, para que voten por él. Orden, o prácticamente, de alguna forma decirlo, que se influyó para que se eligieran a ese personaje. Y ese personaje está de acuerdo con la municipalidad. Por eso estamos como estamos. Por eso que estamos como No, está claro. No quiero soltar la presa y yo quiero que me responda ante la disyuntiva, ante la perspectiva de sentarte en el sillón alcaldicio. Barrio Norte Comuna. Verdad. Sí, estaba el tema, no lo había planteado, disculpa que no lo haya respondido. Mira, yo la verdad es que creo en la asociatividad, ¿eh? y creo que cuando nosotros digregamos y vamos dividiendo, creo que para mí, por lo menos personalmente, significa un retroceso. Ahora, para mí, lo que pasa es que al revés tuyo, yo creo, o de la gente que está por una postura de independizar Barrio Norte, yo creo que Concepción sin Barrio Norte no es Concepción. ¿Me entiendes? Que sea, yo creo que parte de la identidad de Concepción es Barrio Norte. Es como sacarle el corazón a Concepción o a alguno de los órganos importantes, dejarlo sin Barrio Norte. Es como generar una división tan dura y artificial, así. No artificial porque la gente no lo crea, sino artificial en términos de que hay una integración tan fuerte entre lo que es la calle Paicaí de aquí, porque Paicaí sería uno de los elementos divisorios, o la frontera. Entonces, desde ese punto me suena muy duro. Yo así en principio, yo te estoy respondiendo, ¿no? Sin considerar la opinión de la gente, yo en ningún caso estaría por dejar afuera a Barrio Norte. Ahora, yo creo que lo que tú me dices, que el patio trasero, no, yo creo que ahí está el tema. El tema es que ningún barrio de Concepción debiera ser, sobre todo barrios populares con historia, ¿no es cierto? Con toda una historia, con todo un acervo ideológico que se han construido en base a la solidaridad de sus habitantes, de sus integrantes, de sus ciudadanos. Creo que eso hay que incorporarlo con mucho mayor protagonismo por lo que significa culturalmente para Concepción. Entonces, en esa perspectiva, hay dos opciones. Una es seguir con esta demanda de la separación, y la otra es integrarlo, pero integrarlo con dignidad, con horizontalidad. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, nosotros, lo que comentábamos el otro día, si logramos realizar el proyecto ese de la laguna Lo Galindo, si potenciamos la laguna Lo Vende, si esos cerros que hay ahí se tratan como recursos ambientales en los términos que hay que hacerlo. Claro, es distinto ese Barrio Norte a un Barrio Norte que es maltratado, que es vejado, por ejemplo, porque no hay una afinidad política con el administrador de turno, ¿te das cuenta? O en este caso con el alcalde. Te cambia la perspectiva. Entonces yo desde esa lógica creo que sería bueno tener un alcalde con una sensibilidad, con una perspectiva distinta, y sobre esa base evaluar después. Y si en realidad, por ejemplo, yo apostaría a lo otro, a integrarlo, para integrarlo como te decía anteriormente. Y si eso genera una perspectiva distinta, bueno, ahí lo evaluamos. Yo viví, disculpen aquí, la experiencia de la creación de Chihuayante como comuna. Existía el anhelo
de que Chihuayante fuera comuna, porque era el patio trasero de Concepción, estaba alejado físicamente, son 13 kilómetros de distancia. Es distinto. Hacia Concepción. Y el alcalde de esa época, el señor Ariel Ulloa, se opuso pero tenazmente a que Chihuayante fuera comuna. Y después se dieron fenómenos sociológicos, fenómenos políticos bastante interesantes. Llegó una figura, ¿verdad?, que nosotros no habíamos vivido los jóvenes, pero sí lo conocían los viejos, que eran quienes más votaban. Y sale un personaje que venía recién llegando del exilio, don Tomás Solís, sale de alcalde y ha sido elegido y reelegido. Y no lo ha hecho mal, podríamos decir, pero en este momento ya han surgido otras figuras. Bueno, yo personalmente no tengo ningún empacho de decirlo, a mí me agrada Antonio Rivas, para alcalde de Chihuayante. Pero yo te diría, ¿qué es lo que pasa? El problema es que de repente nosotros observamos que falta ese poder ciudadano para fiscalizar a la autoridad. Falta ese poder ciudadano para de repente pararse y decirle a la sesión municipal, ¿sabe? Nosotros tenemos esto y estos problemas. La organización también, la sinergia, ¿verdad?, para que las organizaciones ciudadanas, ¿verdad?, se sientan expresadas por el municipio y el alcalde no puede hacer lo que se le ocurra, no, tiene un programa. Está la gente detrás que necesita esto y esto otro. No puede venir un alcalde el día de mañana porque le gusta, qué sé yo, el centro y le interesaron el asunto de las tulipas y se va a hacer un buen negocio, ¿verdad?, llegar y poner tulipas, como ocurrió, ¿ah? Y no sería nada que pusiera tulipas, porque el asunto es que la plata, ¿de dónde sale? El déficit que tenemos actualmente en la municipalidad de Concepción, de 3.000 y tantos millones de pesos, ese déficit alguien tiene que hacerse responsable. Aquí hay responsables, no solamente políticos. Raquel Sarabia nos pregunta, ¿usted vendería escuelas para financiar la municipalidad? Yo lo ampliaría, ¿tú cerrarías colegios? Porque lo han hecho, están cerrando colegios, están cerrando escuelas. Hay proyectos de cerrar en este momento varios colegios aquí en la varios colegios. Nosotros, uno de los grandes temas del movimiento de los profesores, porque los estudiantes en realidad están en una cuestión mucho más macro, es que están cerrando colegios, están cerrando escuelas, cerraron la escuela de Estados Unidos, cerraron la escuela del Valle Nonguén, el liceo Balmaceda lo abandonaron. Quieren vender la propiedad del colegio B38. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? No, mira, yo creo que mira, primero que yo no vendería así taxativamente, nunca vendería una escuela, ni ningún patrimonio municipal. O sea, yo creo que cualquier patrimonio municipal, y evidentemente una escuela u otro activo, ¿no es eso cierto? incluye el estadio regional. No, de todas maneras, o sea, no podemos una propuesta yo bajo ningún punto vendería nada, o sea, absolutamente, en principio nada, porque nosotros no tenemos por qué, eso es atentar contra el patrimonio colectivo como ciudadanos que tenemos, ¿no es cierto? Así que eso lo descarto, así de plano. Ahora, el tema de los cierres de colegios, mira, ahí hay un tema que incluso yo creo que también los cierres de colegios son artificiales, porque en definitiva tú cierras un colegio cuando tiene una baja matrícula. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Generalmente los niños que estudian, lo hemos dicho, lo has dicho tú por tus conocimientos y que tú lo sabes bien, porque tú estás ahí. ¿Ah? Entonces, de repente tenemos colegios con una matrícula de 40 alumnos, en colegios que son con niños que presentan problemas de tipo socioafectivo, económico, una cantidad de aprendizaje, bueno, por el mismo contexto que se da. Entonces, yo creo que en ese caso, claro, cuando tenemos colegios con 40, evidentemente que desde el punto de vista del proceso educativo es nefasto, porque no estamos generando las condiciones para poder compensar la desventaja que ya está instalada, ¿te das cuenta? Y poder nivelar posteriormente. Entonces, creo que esto de los colegios que se van quedando con baja matrícula, más que mirarlo como una condición de cierre, es mirarlo como una oportunidad. ¿Te das cuenta? ¿Qué te va a significar quizás un mayor gasto desde el punto de vista per cápita por alumno? Pero sí, también te va a significar, cuando ese profesor tiene 20, por ejemplo, bajó la matrícula de 40 a 25, le va a permitir, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del desarrollo de ese estudiante, le va a permitir, ¿no es cierto?, mejorar la calidad educadora, ¿no es cierto?, y le va a permitir quizás recuperar de esos niños que hoy día, digamos, socialmente
tienes una tasa de pérdida en términos de que de alguna manera se pierden en el tema de la drogadicción, de la delincuencia, y que así, ese es el hecho objetivo, que genera más problemas al final. Quizá vamos a recuperar un 50% de esos niños, un 60% de esos niños, de esos jóvenes. Y eso, eso es, en términos de valor, en términos de beneficio, a la hora de sacar las cuentas, es mucho más, tiene mucho más valor, ¿no es cierto?, que los profesores, que lo que te puede ahorrar por la vía de cerrar un colegio. Entonces yo creo que aquí tiene que haber un replanteo de fondo. Si estamos hablando de una educación que no es de calidad, y en eso todos coinciden, si estamos hablando de que las condiciones no son las mejores, si estamos hablando de que estamos atendiendo a niños vulnerables con una cantidad de problemas, bueno, entonces, esta es la oportunidad precisamente cuando empiezan a disminuir las tasas de matrícula, que no solamente disminuyen por la calidad del colegio, sino también porque la población juvenil y de niños bajados, ahí tenemos la oportunidad de revertir el proceso, porque vamos a tener una condición objetiva distinta. Yo iría más allá. Yo creo que aquí hay un desafío de la ciudadanía organizada, de los estudiantes movilizados. No permitir cierres de colegios, no permitir abandonos, porque se abandona con el propósito posteriormente de cerrarlo y finalmente de venderlo, ¿verdad? No permitir el abandono de colegios, de escuelas. Lo que le ha pasado al Liceo Balmaceda es paradigmático. Lo abandonaron precisamente para que se vea así abandonado y decir, no, pero si eso no sirve de nada ya, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos toda una intencionalidad. Yo te diría incluso que aquí hay una intencionalidad de hacer fracasar la educación pública, de sacar recursos y ¿para qué estamos con cosas? Hay operadores de eso. Bueno, en eso sí que no hay ningún lugar a duda. Digamos, una de mis primeras experiencias como dirigente social precisamente se dio al interior de un centro general de padres, específicamente en la Escuela Palestina de Palomares, donde, entre paréntesis, a mi señora y a mí nos corrieron, precisamente por denunciar, por ejemplo, pinturas millonarias de paredes que nunca se pintaban, o reparaciones de cerco que nunca fueron reparados, o reparaciones año a año. ¿Dónde va toda esa plata? Techumbres de recintos recién inaugurados y que año a año se llovían, ¿te fijan? Pero inversiones millonarias. O sea, una vez recuerdo que en mi calidad de contratista me subí al techo con los contratistas para una reparación de 8 millones de pesos, donde cambiaron 11 planchas de 2,5 metros, de 0,25 milímetros de espesor, gastaron 10 tripas de silicona y algo así como 8 kilos de clavos, ¿te fijas? 8 millones de pesos, ¿ya? Entonces, y para más remate, recién inaugurada la obra, lloviéndose más que antes. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que hoy día hay una cuestión que es fundamental transparentar lo que es la administración. Yo soy partidario de que la educación vuelva a la tuición del Estado, no soy partidario de la municipalización. En el año 83, junto a algunos amigos y compañeros en Chillán, hicimos la primera protesta contra la LOCE que se hizo en este país, cuando la LOCE todavía no era ley. Nos llegó un bosquejo del anteproyecto y nosotros lo vimos como nefasto. Pero precisamente algo que es muy riquísimo para mí, que todo lo que nosotros pusimos en el panfleto y lo protestamos en aquel momento es lo que se pide hoy día y lo que hoy día se rechaza. ¿Se fijan? Hoy día es el abuso que se produce a nivel de la administración municipal del sistema educacional es brutal. Por ejemplo, solamente un tópico. Todos los colegios a través del Ministerio de Educación reciben una minuta, una partida en recursos duros para lo que es la mantención del colegio. Esto es encerado, limpieza de baños, de pasillos, escobas, trapos, reposición de vidrio. Todos los años los DAEM reciben una partida dura, dinero constante y sonante destinado a ser gastado en aquello y nada más que en aquello, ¿verdad? Para todos y cada uno de los colegios que se dan administran. Y sin embargo, en el caso específico de Concepción, y conozco casos de muchas otras comunas, sin importar si están bajo gobierno de la derecha o de la concentración, prácticamente tienen todos los colegios y todos los DAEM tienen a los centros generales de padres como proveedores de estas materias. Sí, entonces, la verdad de las cosas es que si se reciben estas plata, ¿verdad? Pero por otro lado también las están sacando, ¿a dónde se dan las platas del Estado? Las platas del Estado que el Estado destina para ese gasto y no para otro. Pero eso mismo ocurre, ¿verdad?, con gastos de otra naturaleza. El otro día en la sesión municipal, hará un mes y medio, 2 meses atrás, se discutió la plata que llegó para los colegios que van a jubilar. Vale decir, los colegas que van a jubilar, ¿llegó la plata?
Y pregúntame qué es lo que hace la municipalidad con esa plata. ¿Ah? Que sabemos nosotros que no son 2 millones ni 3 millones, son mucho más de cifras de 5 ceros de millones de pesos. ¿Ah? Tenemos un minuto feliz. Antes de terminar, cada cual aquí es libre de decir lo que quiera, de desahogarse, de llamar a, no sé, pues, a apoderarse de la municipalidad, a tomarse el Congreso. Y comenzamos con... ¿Quién levanta la mano? ¿Qué quieres hacer? El que llegó atrasado. El que llegó atrasado. Ya. Yo, querido juez presidente, y esto está muy relacionado con nuestro amigo invitado Pedro Cisterna, candidato al señor alcaldicio de esta comuna, quiero llamar a los vecinos sin importar el color político. Aquí, en definitiva, sin importar el color político, hay que tener claro de que todos somos animales políticos, ¿no? Y todos tenemos ideas políticas y no podemos seguir viviendo en el analfabetismo político. No podemos vivir bajo la lógica que tenía impuesta la exintendenta y exalcaldesa a través de sus territoriales, infiltrados realmente a la fuerza, inyectados a la fuerza, metidos con force dentro de las organizaciones sociales, de que la gente no pensara políticamente porque eso era muy mal visto. Cuando hoy día sabemos que todas aquellas cosas, todas aquellas resoluciones, todas aquellas acciones que la autoridad y el Estado ejecutan van a tener alguna trascendencia en nuestras vidas. En definitiva, si no pensamos políticamente y si no actuamos políticamente, la verdad las cosas que nos van a seguir pasando la planadora por encima. Necesitamos empoderarnos como ciudadanos, necesitamos empoderarnos como organizaciones, como dirigentes, y necesitamos democratizar esta municipalidad que hoy día ya no da más. Hoy día esta municipalidad tiene un desfalco, porque no tiene otro nombre, fue saqueada realmente por una cantidad que hoy día está claramente definida de alrededor de 3.200 millones de pesos. La verdad de las cosas que Contraloría, en algún momento se hablaba de alrededor de 7.000 millones de pesos, Contraloría respecto a eso no se pronunció porque lisa y llanamente los documentos que eran necesarios para dar testimonio de aquella falta de dinero habían desaparecido, ¿verdad? Y solamente los documentos que se encontraron pudieron determinar una falla ahí en 3.200 millones de pesos. Bueno, ¿qué dice un ex concejal de la derecha y colaborador de la antigua alcaldesa? Dice que él está consciente de que aquellas plata se fueron a las campañas municipales de la propia alcaldesa y a la campaña de diputado del hermano de la alcaldesa. Entonces, esto ya no puede seguir pasando. Y no puede seguir pasando, pero los principales responsables somos nosotros, somos quienes votamos. Tenemos que votar en conciencia, tenemos que empoderarnos y tenemos que recuperar nuestra municipalidad. Bueno, yo en este momento quiero hacerle un llamado a todos los jóvenes que nos están viendo y a los no tan jóvenes también, para que vean la posibilidad de usar los Facebook, usar Messenger, ¿cierto?, para poder votar en bloque. O sea, lo que tienen que hacer ellos en este momento, tienen la llave para solucionar todos los problemas que tenemos en este momento políticamente en Chile. Tenemos un sistema binominal que no nos sirve, porque en realidad lo único que ha hecho, ha mantenido a caciques políticos ahí que hacen lo que quieren y no dejan entrar a nuevos actores, ¿cierto? Y los muchachos en este momento dicen claramente que sacamos interesarnos en la política si están ahí esa pila de viejos de no sé cuánto que le llaman bien respectivamente. Pero ellos lo que pueden hacer sencillamente es seguir haciendo lo que están haciendo. Por supuesto que yo los felicito y voy a cuanta marcha haya y a tocar la olla, ya la tengo hecho pedazo, y si me pueden cooperar con una olla se agradecería. Otra cosa es de que voten colectivamente, como le digo, busquen quiénes son los candidatos que responden a sus propuestas y responden a sus intereses y responden a lo que debería ser Chile democrático, y voten por eso y le dejen sin voto a los que no sirven a la causa. Buenas noches. Bueno, mira, mi llamado es a todos los ciudadanos de Concepción que nos escuchen o que nos escucharán en los próximos días, a participar en estas primarias abiertas que está impulsando la democracia cristiana. Y no porque sea la democracia cristiana, sino porque en definitiva debemos aspirar que todos los candidatos, independientes del
partidos que sean los mejores. Es decir, elijamos el mejor demócrata cristiano, elijamos el mejor comunista, elijamos el mejor independiente, elijamos el mejor de derecha, porque lo que este país necesita son las mejores personas, tanto desde el punto de vista ético-moral como también desde el punto de vista de las competencias. Yo creo que acá se abre una oportunidad interesante. Generalmente la ciudadanía se siente afectada, se siente molesta, porque en definitiva le imponen un candidato. En este caso, un candidato demócrata cristiano. Hoy día tienen la posibilidad de participar, porque las primarias son abiertas, van a votar demócrata cristiano y van a votar cualquier ciudadano que no sea militante de otro partido. Entonces, desde esa perspectiva van a poder incidir en una decisión que antes era de unos pocos. Muchas veces esa decisión no era ni de Concepción, venía de ya, desde Santiago, dirigida, generalmente. Entonces, si hoy día tenemos la oportunidad de participar en eso, de profundizar la democracia a partir de la participación, no nos farriemos esto. Como primer llamado. Como segundo llamado, apostemos, y es tiempo ya que empecemos a apostar no por las típicas soluciones tradicionales, sino que apostemos por soluciones más innovadoras, por soluciones que no son del establishment permanentemente. Hay gente que históricamente ha estado a los diferentes niveles del poder, y estamos como estamos, así de simple. Entonces, desde esa perspectiva, la invitación es a jugarnos por una opción, en este caso que es la mía en términos personales, que creo que es una opción honesta, que es una opción que está centrada en los temas de la gente, y eso de verdad, eso no es un tema de discurso, eso tiene una historia, porque aquí no estoy participando en política hace 2 ni 3 años, son muchos años, y hay una línea de consecuencias. Entonces, desde esa perspectiva, aquí los invito a conocernos, a mí me interesa que nos conozcan, ¿no? Que sepan en qué estamos, que sepan cuál es nuestro programa, que sepan cómo hacemos la campaña, que la hacemos en la calle con la gente, y que después que nos vean y que nos conozcan, elijan. Estoy claro que en la medida que nos van conociendo y que van sabiendo quién es Pedro Cisterna, que quién es la gente que lo acompaña, que qué es lo que propone para Concepción, que cuál es su programa, van a terminar votando por nosotros. Hay que dar una pelea grande contra los medios de comunicación masivos que generalmente apuestan por el establishment, por lo que ya está instalado. Creo que esta es la oportunidad, es una oportunidad histórica de renovar. Aquí los ciudadanos tienen una soberanía que nunca se le había otorgado, así que aprovechenla por el bien de Concepción y por el bien de Chile. Bueno, el propósito de Collao TV es precisamente representar la voz ciudadana de una alternativa a los medios de comunicación tradicional. No solamente que elijamos, sino que también fiscalicemos, que también participemos, que también nos hagamos oír, que crezca la organización ciudadana. Porque como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no es el pueblo el que debe temer al gobierno, es el gobierno el que debe temer al pueblo, porque el pueblo organizado es la verdadera fuerza de un gobierno, de sus representantes, de quienes dirigen la nación. Porque en el fondo, ¿qué es la democracia sino la voz del pueblo? Y para eso coincido plenamente contigo y con los queridos amigos que me antecedieron en la palabra, y el propósito de Collao TV precisamente es que se escuche esta voz crítica, esta voz de desencanto con la política tradicional, esta voz que plantea que son los movimientos ciudadanos los que tienen la última palabra, y que tenemos que no solamente ejercer la democracia, tenemos que construir la democracia, porque en este país falta democracia. Buenas noches, web televidentes. ¿Vamos? Este es un proyecto, como decía yo. ¿Estamos fuera? Ya. Pero lo que te quiero decir es que
¿cachai? Con la señora de... Entonces eso ahí, eso es... Bueno, pero lo que te quiero decir es que ¿y tú que tenés mejor letra? Puede ser un elemento de... ¿cachai? Con la señora de... Entonces eso ahí, eso es...